bienvenido, tú eres el bienvenido, porque tú eres el que te abres paso a través de tus aguas, a través de tu justicia, y así como las que caen del cielo, sea la justicia que corra siempre a raudales de ahí, y eso fluya, y fluya de nuestro corazón, y eso mane vida, porque la vida es Cristo Jesús, y la vida es que plantados en ti, no somos como esa tierra vieja, sino que tú eres el que cuidas de nosotros, porque esa tierra de aguas, esa tierra que producía lo que no produce tu huerto, en cambio, Señor, hoy sea produciendo esos árboles de vida y trayendo, así como tú nos traes, Señor, la bendición, pues sea la bendición, en cambio de pararnos, de ponernos erguidos, sea la bendición de la que continúe, porque bendito Padre Celestial, tú nos das siempre esa oportunidad. Y bendigo, Padre, que a través de tu palabra siempre podemos ser de bendición, cambiar la maldición, continuar tu bendición y en bendición continuar este camino, Dios, que tú nos has concedido, sabiendo que si miramos atrás, pues ahí vemos también incluso ahí la bendición, pero en cambio tú nos has dado de mirarte a ti, de mirar tus tiempos, de completar, Señor, lo que tú empiezas y de coronar lo que tú coronas y de, y, y de hacer de lo que tú haces una casa que resista, Señor, porque siempre esté fundamentada en tu palabra. Y así como estas aguas, Señor, siempre nos muestran, Señor, lo que sale también, Señor, de la tierra, pues así, en cambio, tus árboles de justicia siempre sea, Señor, volviéndonos a ti para extender nuestra diestra, para tomarnos, Padre, de tu vara, para tomarnos, Señor, de tu linaje, para tomarnos, Señor, de lo que tú nos concediste al extender tu brazo, al venir a esta tierra y al concedernos siempre que tu diestra también sea la que nos sostenga. Bendito al Dios que también nos da de su palabra, de su alimento y que nos concede siempre de su Santo Espíritu para que esa palabra, Señor, sea espíritu, sea fe, sea sello. Y si la fe, Señor, pues la justicia. Y si el justo por la fe vive, pues Padre, las aguas de justicia también sean siempre las que broten. Y esas, Señor, no solamente inunden, sino esas, Señor, levanten y levanten cabezas. No solamente, Señor, levantemos la cabeza para mirar a ti, sino para caminar, Señor, erguidos delante de ti. Y no solamente, Señor, sabiendo que tú eres el que sostiene, el que levanta nuestra cabeza, sino en el nombre de Cristo Jesús, para reunir, para recoger contigo y para hacer, Señor, de todos esos vientos, de todos esos espíritus dispersadores, pues hacerlos lejanos, Señor, a nuestra tierra, hacerlos lejanos, Señor, a nuestra nación, hacerlos lejanos a nuestra casa, Padre, porque así como lo alto se allana delante de ti, así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu gracia y tu misericordia que nos sostiene, nos vuelve, Señor, a la misericordia de que podamos ser esa voz que nos hace volver a ti, porque si el impío se arrepiente, pues Padre, es la gracia y la misericordia de ti. Y si el justo, Señor, vuelve atrás, pues en cambio, Señor, tenemos a ti para que el justo siga siendo justicia, para que tus hijos sigan siendo de bendición y para que más bien la impiedad, Señor, esa sea la que se vuelva a ti, los impíos, Señor, la maldad, el pecado, sea, Señor, separado, sea, Señor, puesto a la izquierda, pero en cambio, en el nombre de Cristo Jesús, lo que es justicia, vuelva a tus hijos, vuelva a tu pueblo, vuelva a tu nación, hacia ti, Señor, hacia tu mirada, hacia tu luz, hacia tus fuentes. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por tu santidad, porque esa nos vuelve siempre a ser cabeza. En el nombre de Cristo Jesús, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos en el 19 de Adar y es interesante porque ya nos falta, estamos viendo este domingo y el siguiente domingo. Ya estaríamos prácticamente en el mes primero, pues, y las cosas hay que ponerles cabeza. Ahí sí, como se mencionaba, como todos sabemos, como lo menciona la Biblia y como me hacían recordar, el mes primero es el mes cabeza, es el mes cabeza del año. Y
Esto, pues, ya este domingo ya vamos, prácticamente este sería el último domingo del año, el último domingo del 12.º mes, el último domingo de un año sexto y ya aproximándonos al siguiente domingo que ya tendríamos, que ya estaríamos prácticamente en Shabbat y en primero, eh, ya estaríamos empezando el año. Así que ya las cosas se apresuran, se vuelven a dar el orden que es necesario, porque eh, ustedes saben, nosotros hemos visto a través del libro de Ezequiel todos los años, pues que es necesario empezar por el principio y, y el primer día, el séptimo día, pues hay que prepararnos porque, a ver, la secuencia viene así, terminar, lo importante es poder terminar bien este, este, este mes, empezar y claro, prácticamente lo que completábamos de la semana anterior, pues es lo que veníamos viendo de lo que es este mes de Adar, desde el 3 y ahora que ya estamos en 19, pues eh, eh, completar bien este mes en el sentido de cerrar bien, en el sentido de las afirmaciones y las negaciones. Yo creo que esa ha sido la base importante, yo creo que esa es la base importante de toda la creación, porque sin afirmaciones, porque al final no son afirmaciones, sino son confesiones. La creación empezó confirmando, la creación empezó confesando y la creación empezó negando. Y, y toda la historia, desde la creación, desde antes de nosotros, desde antes de Adán, es esa, es esa base fundamental, porque a través de eso, pues se confirma lo que es, se confiesa lo que es cabeza o se niega lo que es cabeza. Por eso, si nosotros estamos hablando de cabeza, pues tenemos que aprender a, eh, a completar el ciclo o a mirar qué pasó antes de la creación, pues antes de la creación, qué sucedió, qué sucedió con la cabeza y por dónde empezó la cabeza. Y lo otro, pues, si con la confesión y con la negación vemos cómo podemos anticiparnos a hacer cabezas y a poner el orden de cabeza, pues eso va a ser muy importante para empezar como se debe empezar, eh, confesando, no solo siendo cabeza, sino confesando y negando lo que tenemos que negar. Entonces, tenemos este domingo que estamos cerrando y de ahí ya tenemos que fijarnos, mirar en las fechas que nos corresponden porque aquí es donde cambia el calendario mundial, cambia el calendario a- al calendario, aquí es donde se endereza todo el calendario. Esa es la situación, porque ustedes saben, el primer día, el primer día del primer mes, pues el único que pudo afirmar y confirmar ese día fue Cristo Jesús. Y a través de Cristo Jesús vemos y a través de Cristo Jesús y la Pascua, vemos que por la Pascua de Cristo Jesús cambió el 14 y cambió el 14 que lo tenían, ¿cómo se puede decir? Que lo tenían hegemonizado, o mejor dicho, que lo tenían impuesto. Esa es la palabra. Porque el calendario judío termina siendo una imposición babilónica también. Como ya hemos hablado, Babilonia, una de las cosas una de las cosas que para mí me llama la atención que como casa al lavar podemos entender es que Babilonia significa mezcla, pero no, pero al mezclar es por qué se mezclan las cosas. Entonces Babilonia es tratar de imponer eh,
lo que a ellos les impusieron. Entonces, de Babilonia, pues esa imposición de ese calendario afectó. Así que a nosotros nos toca ver quién rompió esa mezcla, esa imposición, ese calendario, ese primer mes, ese primer día, y el único que lo hizo y que removió todas esas cosas es Cristo Jesús. Así que nos toca ya a partir de eso, pues ir, ir preparando las cosas, la logística, digamos, que corresponde. Y, y claro, ahí nos toca ver cómo vamos a celebrar la Pascua. El año anterior nos tocó celebrar en la casa y hoy apuntaría a ese sentido, pero por si acaso las puertas de la casa del Dabar están abiertas también para poder hacerlo. Así que si se tiene alguna sugerencia con respecto a cómo lo vamos a celebrar la Pascua, pues primero, ¿qué hay que hacer para celebrar la Pascua? Hay que poner el orden. ¿Qué hay que hacer para celebrar la Pascua? Esa sería la pregunta. A pocos, a poco tiempo. Entonces, para celebrar la Pascua, hay que pasar porque hay que pasar por el primer día. Déjenme. mm, eh, para celebrar la Pascua, ¿qué se necesita? Para celebrar la Pascua se necesita primera cosa. Entonces, ahora yo creo que podemos un poquito ya mirar bien las cosas a través del calendario. Para celebrar la Pascua se necesita primero terminar el mes de Adar. Para celebrar la Pascua, segunda condición, se necesita empezar por el primer día. Y de ahí se necesita, ¿qué más? El séptimo día me parece, eso no recuerdo. Pero bueno, la base es eh, terminar y empezar por el primer día. Y eso, ¿en dónde podemos verlo? Esa es la única forma, eso es lo más importante. ¿Y en dónde podemos ver eso? ¿Quién nos da la base para todo eso? Es Cristo Jesús, a través de la Pascua de Cristo Jesús. Por eso es que siempre nosotros hemos roto el molde en todo este sentido. Y, y aquí la Pascua judía no coincide y la Pascua, para que también pueda organizarse ustedes. Y yo la Pascua de nuestro calendario regular prácticamente es una semana después de la nuestra. Es decir, y nos da tiempo incluso para adelantarnos y para que esas vacaciones y todas esas cosas también nosotros nos podamos adecuar. Sí, entonces, no sé si hasta aquí tiene alguien alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? ¿Cuándo se Marquito, festeja? Sí, Sergio. por ejemplo, hoy estamos 19 porque ya empezó el 19, ¿no es cierto? Hasta las 6 de la tarde, hasta antes de las 6 de la tarde era 18. Eh, muy buena pregunta. O sea, muy bien, Sergio, en eso. Si se rigen por estos calendarios que tenemos, los calendarios que puede usted encontrar en Internet, en Google y todas las cosas, resulta ser que estamos descuadrados. Entonces, Por por, 5 días. por, eh, por 5 días, dice Natalie. No, estamos descuadrados. ¿Por qué estamos descuadrados? Estamos descuadrados por una semana. Bueno, primero, claro, por 5 días. ¿Por qué más estamos descuadrados?
Porque no Bueno, se ha finalizado ni se ha terminado, o sea, no se termina el... Buenas noches, Marquito, perdón, no, que he estado Nati, con escuchando gusto, con gusto, con Perdón, gusto. recién me puedo conectar porque estaba en otro tema, perdón. No, bienvenida, bienvenida. Mira, miren, Nati, esto es importante porque aquí es donde vamos a entender un poquito más por qué la Pascua es como es y por qué. Bendiciones a todos, bienvenidos a todos, ya se van uniendo. ¿Por qué hay el descuadre? Entonces, hay un descuadre. Entonces, ¿por qué hay un descuadre? Vemos un descuadre que el año, los 365 días del año, siempre van a tener un descuadre. Ni la NASA, ni nadie ha podido, ni creo que pueda cuadrarse. ¿Y por qué este descuadre existe? Porque este descuadre tiene que cuadrarse, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo se cuadran todas las cosas? Todas las cosas se cuadraron y se cuadran a través de Cristo Jesús. Amén, Amén. amén, Entonces, amén. todo se cuadró. Y sin Cristo Jesús no se podría cuadrar ni se cuadrará todo. No se cuadra nada. Lo que significa que esto afecta al año, claro que afecta al año. Entonces vino Cristo Jesús. ¿Qué hizo vino Cristo Jesús? Vino Cristo Jesús y les descuadró a todos. ¿Sí? Y nos descuadró a todos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no vino a descuadrar, sino vino a mostrar el descuadre que había. Entonces, con Cristo Jesús vemos que los que deberían tener, ¿quiénes deberían cuadrar las cosas? ¿Quiénes deberían cuadrar las cosas? ¿Deberían cuadrar quiénes? Los hijos de Dios. ¿Deberían cuadrar quiénes? Los que Deberían son los que son cabeza. Exactamente, gracias, Erika. Quienes deberían cuadrar las cosas son los que son cabezas. ¿Quién más debería cuadrar las cosas? ¿Quién más debería cuadrar las cosas? Cuadra a Dios, obviamente. ¿Quién más debería cuadrar las cosas? Los que, los que los que ponen ponen, perdón, los los que sacerdotes, ponen orden. los que ponen orden, o sea, el descuadre se refiere a que hay un desorden y quienes deberían ordenar las cosas son los que son cabezas. Punto, punto. Pero resulta ser que más bien todos los que son cabezas muestran o tienen que ver los descuadres en este sentido. Así que, ¿cuándo cuadró las cosas Cristo Jesús? Entonces, por eso es importante, porque Cristo Jesús que cuadró las cosas, ¿cuándo cuadró las cosas? En Pascuas, En- cuando celebró su Pascua. Entonces, ¿qué pasó cuando celebró su Pascua? Puso el orden de todas las cosas, le puso cabeza a todas las cosas. Así que por eso es importante, porque ahí vemos, estábamos hablando de la cruz de Cristo, de la cruz. El día de su muerte, ¿qué fue? Fue el empezar de un descuadre o la ratificación de lo que se cuadró. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasó? Cristo Jesús cuadró las cosas. ¿Y qué pasó? Inmediatamente de que a través de Cristo Jesús cuadró las cosas. ¿Y qué pasó? ¿Con qué se descuadraron las cosas? ¿Con qué se descuadran las cosas? ¿Con qué se descuadró todo? Todo se descuadró con la bendita cruz. ¿Me explico? ¿Me explico? Es No, decir, yo no le entiendo, Pastor Marquito. mire, entonces vamos al versículo y de ahí empezamos a cuadrar las cosas, porque esto es importante. Lucas, si no suena bonito, pero vamos a Lucas donde habíamos visto. Lucas capítulo 9, verso 23. ¿Ya? Entonces, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Entonces, yo le digo que Cristo Jesús cuadró las cosas. ¿Cuándo cuadró las cosas? Y yo le pregunto, ¿cuándo se descuadran las cosas? ¿Cuándo se descuadraron las cosas? Vamos por el lado contrario. ¿Cuándo se descuadraron las cosas? Cuando se fue la cabeza del orden. Ya, entonces, por ejemplo, yo decía, con la bendita cruz se descuadraron las cosas. Se descuadraron las cosas. Y Jimena decía que no entiende. ¿Quién más no entiende? ¿O todos entendieron? Entonces, los que entendieron, dígame qué entendieron. Y los que no entendieron, qué no entendieron. Y aquí está el versículo. La cruz cuadra o descuadra las cosas. La cruz debería cuadrar, pero La cruz. Entonces, ¿sí ve? Entonces, ah, entonces todo está en el medio. Resulta ser que aquí tenemos un inconveniente. Otra vez tenemos ¿cómo se podría decir? Un entredicho, digamos así, ¿no es cierto? Entre Jimena y yo. Y resulta ser que todos los demás que son aquí somos árbitros. ¿Qué somos? Y Erika también tiene aquí un aporte al asunto. Así que por eso, la posición, Es que, Pastor Marquito, yo le entendí, o sea, estaba hablando de Pascua y ahora pone este otro versículo. Entonces, por eso es que si es Exacto. a la luz de este versículo, yo sí entiendo, porque no es la cruz, es el árbol. Pero si en cambio ahí es que me hice bolas. Es que mire, por eso le estoy diciendo cómo afecta, perdón, cómo afecta la cruz. Eso le estoy, ahí es donde entramos en el problema. Porque resulta ser que la cruz afecta. ¿A dónde afecta la cruz? Vamos por esa parte, Jimena. Ahí usted me dice que me entiende, claro. Primero, Jimena, gracias por entenderme. Ya después le pido su explicación, pero los demás parece que que están en la mitad, digamos así, que no están ni a favor ni del uno ni del otro, porque yo les pregunto, ¿quiénes están a favor de que no entienden? ¿Y quiénes están a favor de que sí entienden? De que la cruz descuadra las cosas. A ver, vamos con la pregunta. Vamos, Erika, ¿descuadra o cuadra la cruz? ¿La cruz cuadra o descuadra? debería cuadrar. Debería cuadrar. Entonces, ¿cuadra o descuadra? O sea, no descuadra, ahora descuadra, pero porque está mal llevada, digamos. Entonces todavía no sabemos, ya. Todavía usted también está en la mitad, porque la pregunta es cuadra o descuadra. Y dice aquí, mire, y dice aquí, Jesús dice, ¿la cruz qué hace? ¿Cuadra o descuadra? La cruz cuadra porque dice, toma tu cruz cada día y sígueme. Entonces usted dice que cuadra. Cuadra. Sí, cuadra. Buenas noches a todos. ¿Quién no está de acuerdo? Marquito, ¿puedo? Diga, Alexandra. Sí, perdón. Yo también no entendía, pero creo que descuadra porque afectó al memorial. Amén. Amén. No Amén. entendimos, o sea, no entendimos mal. Entonces, por eso, esto es importante porque porque lo que está diciendo Cristo Jesús es que la cruz, ¿a qué cruz se está refiriendo? Ahí está la pregunta. ¿A qué cruz se está refiriendo? Entonces ahí vemos que si hay un cuadre y un descuadre. Y eso, mire, y eso afecta. Entonces, si hablamos de la cruz, ¿cuándo viene el descuadre, Erika? Cuando no vimos la verdadera cruz, sino Claro. nuestra cruz. Gracias, Erika. Entonces, ahora sí voy a seguir preguntando. Nancy, Plinio,
¿Cuadra o descuadra la cruz? ¿Y cuándo se descuadra todo? Hola, ¿sí me escucha? Claro, ahí sí le escucho, Nancy. Ya, yo creo que descuadra. ¿Y cuándo se descuadra todo? En el día de la resurrección. ¿Se cuadra o se descuadra? Ay, creo que se descuadra en el mundo porque No, no todos cuadran cuando resucitó. mire, se descuadra el día, no de la resurrección, sino de la crucifixión. ¿O le entendí yo mal, Nancy? ¿En la resurrección o en la crucifixión? Más pensé en la resurrección. No, no, pues, en la resurrección, no, se descuadra en el día de la crucifixión o de la resurrección. Pues yo pensaría que me quería decir en el de la crucifixión, pero está bien, si usted piensa que el de la resurrección se descuadra, puede ser. ¿Quién más? Carmita, ¿se cuadra o se descuadra? ¿Cuándo se descuadra? No entiendo, pastor Marquito. A ver, está en Lucas 9:23, Sí. ¿sí? Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y le digo, entonces mi pregunta es, ¿la cruz cuadra o descuadra las cosas? Si nosotros seguimos, ¿cómo decir? Cargando nuestra cruz, ahí ¿Cuál es, estamos cuadrando, ¿no es cierto? cuál es su cruz entonces, Carmita? Pero si nosotros tomamos la cruz de Cristo, ahí cuadra. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la cruz de Cristo? ¿Cuándo cuadró Cristo las cosas? ¿Cuándo cuadró? ¿Mm? Cuando murió. Cuando murió. Entonces, ahí está una cruz, pues. Y esa cruz, cuando murió, entonces ahí se cuadraron las cosas, usted me dice, Carmita. Cuando murió se cuadraron las cosas. ¿Mm? No. ¿Mm? Bueno, bueno. Pero Enríquez, la cruz, ¿cuándo la cruz cuadra o no cuadra las cosas? Ay, Marquito, no le pude escuchar bien la pregunta, si me puede repetir, por favor. Estamos en Lucas 9:23 y dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces yo le digo, esto es para los que son cabeza, pues, porque indiscutiblemente alguien que es cabeza viene a ordenar y a cuadrar las cosas. Entonces yo te pregunto, ¿la cruz cuadra o descuadra las cosas? Yo creo que cuadra siempre y cuando se le tome en cuenta como la vid y como el árbol que estábamos viendo la otra vez. Eh, Eso, justamente eso es lo que decía. Entonces hay una cruz equivocada que les lleva en cambio a una vid verdadera. Y con Vero ya no sigo preguntando porque ahí es donde nosotros vemos que hay una cruz equivocada. Y por eso yo le digo, se descuadra las cosas. Y ahí veíamos que justamente esta parte que comentábamos con las personas con las que no están de acuerdo y con las personas que sí estaban de acuerdo. Porque hay una cruz equivocada. Entonces, si hay una cruz equivocada, hay un día de esa cruz que es equivocado. Porque Cristo Jesús, ¿cuándo cuadró las cosas? Cristo Jesús no cuadró en la muerte, cuadró siempre, y más bien las cosas se descuadraron en la cruz. ¿Sí? Entonces lo que le digo es, cuando debía ser cabeza, ratificarse por cabeza, pues viene y inmediatamente, cuando debería ratificarse las cosas, viene el problema de la cruz para caer nuevamente de lo que empieza como cabeza, caer en qué? Caer y proyectarse ya incluso a una secuencia de todo un año, de toda una trayectoria, de todo un proceso, pero ya descuadrado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el que es cabeza? El que es cabeza tiene que cuadrar, o me estoy refiriendo a que tiene que ordenar las cosas. Entonces, a ese día de desorden, él tiene que ya venir con un orden para después de que pasar por ese desorden y continuar con ese orden.
Porque resulta ser que esa cruz, como decía, esa bendita cruz, no cuadra con nada. ¿Con qué cuadra esa cruz? ¿Con qué cuadra? No cuadra ni con el tiempo, no cuadra ni con la Pascua, no cuadra ni con la cabeza, no cuadra ni con la vid, no cuadra, no cuadra. Y tanto así es que no cuadra, que esa cruz, ¿en dónde termina? Esa cruz termina bajo tierra. Entonces, entonces, ¿cuál es la que se exhibió? ¿En dónde fue lo que se exhibió vencido al pecado? ¿En dónde fue lo que se exhibió públicamente que el pecado estaba vencido? ¿En la vida o en la muerte? Entonces la propia muerte, ahí con su propia muerte, esa cruz se enterró, esa cruz desapareció, esa cruz se hizo polvo y ceniza. Pero en cambio, esta cruz que dice, tome todos los días, ¿qué pasa si ese día se descuadra y toma nuevamente esa cruz? O mejor dicho, ni siquiera ha tomado esa cruz, sino que no ha empatado desde antes esa cruz. Ahí sí estamos de acuerdo. Jimena, ahí es donde quería su explicación al respecto. Si Claro, nos es puede que decir en sus palabras, por favor. claro, o sea, yo estoy de acuerdo que la cruz, o sea, en Pascua está clara, pero aquí por decir, habla de esa cruz que yo considero que esa es la que le descuadra en este pasaje del 9:23. Es decir que Cristo les está descuadrando desde antes de la crucifixión. Les Sí. está diciendo, ¿qué les está diciendo? Que no es esa la cruz. Que no es esa la cruz. Pon orden. Pon orden, porque resulta ser que el primer día del primer mes es que es día de las cabezas, es el día del ordenamiento. Y entonces el que no puede reconocer ese día, ¿qué no puede reconocer? Cabeza. No puede reconocer cabeza. Exactamente. Y el que no puede reconocer cabeza, ¿qué no puede reconocer? La O Pascua. mejor, Pascua. Gracias. Pero, Exacto. Marquito, Espera, solo una pregunta más. Y el que no puede reconocer cabeza y el que no puede reconocer Pascua, ¿qué va a reconocer? Sacrificio. Sacrificio. Sergio, me preguntas, algo me querías preguntar. no, Marquito, pasa que a mí me sucede, por ejemplo, que hay temporadas del año en el que ver la cabeza del día de las 6 de la tarde es como hasta biológico, es como que instintivamente lo logro. Pero hay otras veces del año en las que me cuesta mucho, igual con el Shabbat, igual con Pascua. O sea, hay años que sí, como que llego, hay otros años que no llego. Porque yo veo que ahí dice Entiendo, como que el poner la entiendo, cabeza es a diario. Es, entiendo, exacto, es poner al diario. Pero ahora la pregunta para Sergio. Si tú reconoces 364 días cabeza y no reconoces el primer día de cabeza, ¿cuál crees que sería el problema o no habría problema? no, pues significa que no, significa que creía que puse cabeza a los 364, pero realmente no lo hice. Exactamente. Eso es lo que hace Cristo, porque resulta ser que Cristo, ¿quién es Cristo? Cristo es nuestra cabeza. Y Cristo, que es la cabeza, no reconoce ni el primer día. ¿Por qué no reconoce el primer día del primer mes Cristo? Porque resulta ser que se muere, o mejor dicho, que celebra Pascua un día, que celebra Pascua un día diferente al de la Pascua. Ahí me explico. Entonces, resulta ser que la cabeza no coincide con la Pascua. Y si no coincide con la Pascua, la cabeza no reconoce cabeza. Y el rato que no reconoce cabeza, ¿qué sucede? Ahí viene el problema. ¿Qué sucede? Resulta ser que tiene un problemita, un pequeñito problema, que no sabe lo que es confesión y no sabe lo que es negación. ¿Sí?
¿Sí o no? Pequeño, pequeñito gran problema. ¿Me expliqué? Sergio, ¿me expliqué? Sí, Sergio, Marquito, sí, ¿sí? sí, ¿Sí? creo que va por el lado de la confesión y la negación, que estos días yo me he dado cuenta que he llevado toda una vida sin saber, o sea, negar. La parte de negar creo que es la que menos tengo ejercitada. Eh, Ese es el... ahora, yo no sé cómo explicarle, yo no le puedo explicar con ejemplos humanos, sino a mí lo que me impacta, lo que me impresiona es la palabra. Entonces, el mejor ejemplo es la palabra, la misma palabra y el mismo Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el que hace las dos cosas. Primero, ¿qué hace Cristo Jesús con la negación? ¿Qué hace? ¿Qué hace con la negación Cristo Jesús? ¿En qué la convierte la negación? La negación la convierte en qué? En confirmación, Perfecto. ¿Y cómo se llama eso? le pone orden. Le pone orden. Ahora entiende por qué es complicado el asunto. Segunda de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo 2:12 y 2:13. 3:12. 2:12 y 2:12, segunda de Timoteo 2:12 y 2:13. Segunda de Timoteo 2:12. Y 2:13. ¿Quiere leerlo, por favor? Si nos mantenemos firmes, también reinaremos con Él. Si le negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. ¿Qué le parece? Entonces, ¿en qué convierte la negación Cristo Jesús? En fidelidad. ¿Y en qué se convierte la fidelidad? En confirmación. En confirmación. ¿Y la cruz? ¿En qué le convierte la fidelidad? En confirmación. En negación. Ajá. ¿Y la negación en qué se convierte? ¿En qué se convierte la negación? Fidelidad. En infidelidad. Punto. Ajá. Entonces, por eso, entonces ahí sí me explico. Por eso, nunca el año nunca el año va a ser fiel. ¿Sí? ¿Qué necesita el año para ser fiel? Necesita la cabeza. ¿Ah? Necesita la cabeza. Buscar la cabeza, pues. Entonces, por eso, ¿qué hace Dios antes de la creación? ¿Qué hace? ¿Qué hace Dios con la venida de Cristo Jesús? ¿Qué hace? Poner la cabeza. Exacto, exacto. Entonces, el rato que pone la cabeza, por eso ese pasaje es importante, el rato que pone la cabeza, les muestra lo que hace la cruz. Y le dice que niéguese a hacer un... La cruz es negación. Exacto, entonces, ¿qué le está diciendo Cristo Jesús? Niéguese a ser un crucificado, niéguese a ser un crucificado, niéguese a ser ¿qué más? Niéguese a ser un cabeza desordenado, un cabeza sin cabeza, un cabeza hueca. Niéguese a ser infiel. ¿Y cómo se niega a ser infiel? Primero, primero mostrándole el origen de todas las infidelidades y el origen del infiel y el final del infiel.
¿Qué le parece? Entonces, ¿cómo? Yo me pregunto, ¿cómo va a reconocer cabeza este año? ¿Cuándo va a reconocer cabeza este año? ¿Cuándo? ¿Cuando venga diciembre? ¿Cuando pasen 365 días? ¿Cuándo? ¿Cuándo vuelven las cosas al lugar al orden de cabeza? En Pascua. No. ¿Por qué Pascua no es cabeza del año? Entonces, el 1 de abril. Claro. Pero para ver el 1 de abril, ¿qué necesita? Ver. Por orden. Ver cuándo Dios destruyó a esa cruz, o cuándo le mostró esa cruz, cuándo le mostró las infidelidades y todas las cosas. Y entonces, Pascua se convierte en el punto en donde lo que Cristo mostró fue justamente esa cruz. Pero a través de Pascua, Cristo Jesús le dijo, ¿en Pascua haces cabeza? No. A través de Pascua tienes que enderezar tu cabeza, tienes que arreglar tus negaciones y tienes que arreglar tus confirmaciones. ¿Cuándo? Cuando seas cabeza. Pero, ¿cuándo es la cabeza el primero? Pero para eso, ¿qué necesitas? Mirar las negaciones y las afirmaciones antes. ¿Por qué? Porque el 12º mes es el mes de las cruces. ¿Por qué es el mes de las cruces? ¿Es el mes de las cruces o no es el mes de las cruces? Sí, porque es el mes de las negaciones. ¿Por qué? Porque, claro, pues, porque es el mes de los 10 ahorcados incluso. O sea, los que celebran en Esther, los que pues, celebran por Purim no se dan cuenta que detrás de eso está su mes de las cruces, está la celebración de sus cruces. Porque ¿qué están reconociendo ahí? Sus negaciones y sus afirmaciones. Pero ¿pueden ver cabeza ellos ahí? No pueden ver cabeza. Si no pueden ver cabeza, ¿pueden ver sus negaciones? ¿Pueden ver sus afirmaciones? No pueden ver sus afirmaciones y negaciones. Ahí estamos, entonces volvemos a Lucas, porque ese pasaje es importantísimo. ¿Qué tenemos que hacer con las cruces? Entonces Él les muestra antes. Les muestra cuáles son las cruces, cuáles son sus cruces. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿qué pasaría si las cruces se mostrarían en Pascua? ¿Se perdería qué? Se perdería el Día de las Cabezas. ¿Me explico? Porque el Día de las Cabezas, ¿qué es el Día de las Cabezas? El día del orden anterior y del orden posterior. Entonces, el que no pone cabezas, ¿qué va a hacer? Listo. No reconoce cabeza, no reconoce qué. ¿Qué no reconoce? No reconoce cruces. El que no reconoce cabeza, ¿qué no reconoce? Lina, ¿qué no reconoce? ¿Perdón? El que no reconoce cabezas, ¿qué no reconoce? Este es bueno para traducirlo. El que no reconoce cabezas, o el que no conoce, bueno, reconoce para el humano. El que no reconoce cabezas, ¿qué pasa con el que no reconoce cabeza? No reconoce las entradas. No reconoce No reconoce orden. orden. ¿Qué? Exacto. Por ahí, entonces ya vamos ya vemos el macro y ahora vamos a ver el micro. El que no reconoce orden, ¿qué no reconoce Lina? No reconoce nada. Buenas noches con todos, buenas noches, pastor. Buenas noches. La verdad es que estaría desubicado totalmente de todo y no tendría camino ni visión, no tendría Shema, no tendría oídos, No, no solo una tendría... cosa. Ya ve, el que no reconoce orden, se le dispersan las cosas. El que no reconoce orden, ¿qué no reconoce? Una sola característica. em,
¿Cómo diría? No reconoce autoridad. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Ya? El que no reconoce orden, no reconoce autoridad. ¿Qué más no reconoce? Mía. ¿Quién es su cabeza? No reconoce cabezas. No quién es su... ¿Quién? Claro, al no reconocer a Cristo, no reconoce cabezas. ¿Sí? Y en lugar de cabezas, reconoce cabezas huecas. Sí, sí, María. Entonces, Perdóneme que me una así medio, es que estoy llegando a casa. ¿ya? No reconoce cabezas. El que no reconoce, ¿qué más? ¿Qué más no reconoce? Carmita, el que no reconoce cabezas, no reconoce autoridad, no reconoce orden, no Unidad. reconoce... ¿Qué más no reconoce? Unidad. ¿Perdón? Unidad. No reconoce unidad. Y sobre todas las cosas no reconoce Pascua. Así que, ¿qué más? ¿Qué más no reconoce? No reconoce el sacerdocio. Entonces, no reconoce paternidad. Todo lo que a ustedes acaban de decir, díganlo ahora en el sentido equivocado. En lugar de reconocer orden, ¿qué reconocen? ¿Qué es lo parecido al orden, Jimena? Un alineamiento sería tal vez. El problema del orden no es el desorden, el problema del orden es la imposición, es decir, a estas personas confunden ordenar con mandar. ¿Sí? Claro. Claro. Confunden autoridad con qué, Lina. Con imposición. Con imposición. Y así confunden y van poniendo las cosas en desorden. Sin más, a ver, ¿cómo estamos? Entonces, déjenme ver el domingo. Les decía, este domingo no reconocen cabeza, no obedecen. Oh, muy bien. ¿Qué es obediencia? Por eso, ¿Qué es obediencia, Plinio? Primero vamos con Plinio. ¿Qué es obediencia, Plinio? Escuchar. Reconocer quién es su cabeza. Claro, pero mire, es obediencia, escuche, obediencia no es escuchar. Nunca ha sido ni nunca será. Porque el que obedece, escucha. Vamos con Marcela, el que obedece, escucha. ¿Qué opina Marcela? ¿El que obedece, escucha? Sí, yo creo que sí. Escucha. Sí. O sea que 400 años ahí obedeciéndoles a los egipcios y escuchaban pero maravillas. ¿Qué opina Marcela? Ahí no, pues. Pero si eso me está diciendo Marcela. Entonces no es escuchar, no es. Entonces, a eso voy. El que obedece guarda. Entonces, el que es Shema, entonces eso es diferente. Plinio, algo quería mencionar, por favor, Plinio, ¿qué quería mencionar? Decía que la obediencia sería un cumplimiento. ¿La obediencia, perdón? Sería un cumplimiento. Nunca la obediencia va a ser un cumplimiento. Nunca, nunca, nunca. ¿Sabe por qué? Porque el cumplimiento es el Shema. Pero Dios no obedece al Shema. Sino ¿qué hace Dios? Dios es Shema. ¿Y por qué es Shema? Como dice, guarda, escucha, es que eso es diferente. Entonces, el cumplimiento simplemente, ¿qué es? ¿Qué es el cumplimiento? Es la obediencia a un mandato. A una imposición. A una imposición, exactamente.
Y si fuera así, Cristo Jesús, ¿qué tenía que cumplir, Plinio? Cristo Jesús, ¿cuándo tenía que celebrar cuándo tenía que hacer Pascua a Cristo Jesús, Plinio? Su tiempo. Pero entonces no cumplió, pues, porque todo el mundo estaba celebrando Pascua después de que le crucificaron. Entonces no cumplió. Entonces el primer desobediente es Cristo. El primer incumplidor es Cristo. Parecería así. Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema? El desfase de los tiempos. No, el problema no es de tiempos, el problema es de cabezas, mi querido Plinio. Porque el que es cabeza no reconoce, el que no es cabeza no reconoce cabeza. Y entonces, ellos, la cabeza del año que era primero, resulta ser que no fue la cabeza del año para ellos del primero. Ahí se les pasa todo. Exactamente. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué dice Dios? Eso les pasa a todos. Pero ¿cuándo tienen que mejorar eso? Primero, tienen que mejorar antes. Tienen que hacer el proceso de mejora antes para que el día que sea cabeza, ¿qué va a pasar el día que sea cabeza? Recién ese rato van a darse cuenta que ese día es el primero. ¿Cuándo se tiene que dar cuenta? Antes. Antes. ¿Y cómo se da cuenta antes? A través de las negaciones. Y a través, como dice, de las confesiones. Por eso, este mes de negaciones y confirmaciones resulta ser que es el mes de las cruces. Porque aquí lo que tenemos que hacer es que todas esas cruces, ¿qué tienen que hacer esas cruces? Enterrarlas. Exacto. Enfrentarles con la cabeza. ¿Sí? Tomar autoridad. ¿Cómo se toma autoridad? Si no reconoce cabeza. Si no reconoce cabeza. Si no reconoce cabeza, Plinio, ¿cómo toma autoridad? ¿Se da cuenta? Por eso. La verdadera cabeza. Exacto. O tomando el tiempo correcto. Exacto. Pero si ni siquiera reconocen el primer día de cabeza y nunca se va a reconocer, ¿cómo se hace? Pues mirando antes del primer día, pues. ¿Y qué es antes del primer día? Antes del primer día lo que decíamos es la confirmación de todo el año. Y resulta ser que todo el año, entonces, ¿qué ha tenido? Entonces, Plinio, si todo el año ha tenido una imposición, si todo el año no ha podido reconocer el primer día de cabeza, ¿qué pasa con todo el año? ¿En qué se transforma todo el año? En vez de ser principio, viene a ser un final. Viene a ser una cruz. Viene a ser una cruz. Eso es lo que está, eso es lo que está diciendo Cristo. Viene a ser una cruz. Y resulta ser que 365 días del año ha llevado una cruz. Y Cristo Jesús incluso le dice, o sea, vas a esperar al primer día para decir que eres cabeza. A ver, esto es importante. 365 días del año que lleva una cruz y va a esperar en el primer día para decir, yo soy cabeza. ¿Usted cree que 365 días llevando una cruz le van a garantizar que usted, que usted pueda el primer día decir soy cabeza y no voy a llevar esa cruz? ¿Qué opina? No, porque la cruz le produce hundimiento. Exacto. Gracias. Entonces, por eso mismo es importante. ¿En dónde cambia? ¿En dónde cambia ese sentido de cruces? Cambia en la Pascua. Entonces, lo que le está diciendo es que usted no tuvo una Pascua verdadera. Si usted lleva una cruz los siguientes días
Y va a llegar al primer día y va a decir, no, y va a decir, listo, soy cabeza porque soy un hijo de Dios. Entonces Dios le va a decir, si tú eres cabeza, muéstrame tu cruz, pues. Y va a decir, él le va a decir, Cristo Jesús, mi cruz es la que tú me dijiste que llevaras, porque es la cruz del Calvario. ¿Qué le va a decir Cristo Jesús? ¿Qué le va a decir Cristo Jesús? Levanta la cabeza. No le va a decir eso, le aseguro que no le va a decir eso. ¿Qué le va a Toma decir? tu cruz. ¿Ah? No, tómate del árbol de la Cruz y vida. sígueme. No, le va a decir, o sea que, le va a decir, o sea que lo que yo llevé la cruz, tú estás haciéndome el favor de decir que tú llevaste la cruz como yo llevé la cruz. Me estás diciendo que tú llevaste la cruz que yo llevé. Me estás diciendo me estás diciendo que tú me ayudaste ahí. ¿A qué me ayudaste? A llevar esa cruz. ¿Ah? Definitivamente, Marquito, ahí Cristo nos diría, yo ya llevé la cruz. Exacto. Entonces, el momento que diría yo ya llevé la cruz, ¿qué le estaría diciendo a usted y a mí? Deja de llevar esa cruz y la mía es diferente. ¿Cómo te atreves a decir que llevaste lo que yo llevé? Pues. Así es. Así. ¿Ah? ¿No es cierto? Entonces, a eso me refiero el problema. Que el problema, que el asunto viene en Pascua, pero Pascua, ¿qué hace? Pascua endereza ¿qué? Endereza el primer día, endereza la cabeza. ¿Para qué endereza la cabeza? Para que anteriormente a eso no llegue cargando unas cruces, sino por el contrario, ¿qué? Nuevamente, como dice Jimena, que levante la cabeza. ¿Pero para qué se levanta la cabeza? Para ser cabeza. ¿Para qué se? Para confesar y para fidelidad de la cabeza. ¿Ah? Entonces, Por eso dice que si seríamos infieles, él sería fiel siempre. exacto, exacto, Jimena, porque él fue fiel antes. Él fue fiel durante y él será siendo fiel después. ¿Para qué? Para reconocer cabeza y para confirmar cabeza en el día de cabeza. Obviamente, el momento que confirma en el día de cabeza que Cristo es la cabeza, ¿qué pasa? Somos cabeza. Se confirma todo. ¿Sí o no? Todo. Se alinea todo, exactamente. Entonces, y con eso, a usted le dice, yo alineo todo para mostrarte todo lo que tú desalineaste, pero para mostrarte que yo te invito a alinearte a la cabeza en el día de la cabeza, durante la Pascua, en el día de la Pascua, porque por la Pascua existe cabeza. Y después de la Pascua para que sigas haciéndolo. Y en lugar de llevar, y en lugar de verme a mí llevando 365 días una cruz, te veas a ti llevando y compartiendo un árbol de vida. Aleluya. ¿Ah? Aleluya, man. Entonces, esto no es cuestión de un día, esto es cuestión de ¿qué? Esto es cuestión de cabeza. Y si es cabeza es cuestión de orden, porque el que es cabeza, ¿qué va a hacer? Va a ordenar sus afirmaciones y sus negaciones de todos los días para confirmar y llegar, ser, parecer y hacer, pero para llegar todos los días, cambiando esas maldiciones, transformándoles en bendición. ¿Y cómo se cambia las maldiciones en bendición? ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se cambian las maldiciones en bendición? Transformando la cabeza. Siendo Renunciando. hijos. Le iba a decir, renunciando. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Orando. Confesando las maldiciones generacionales. ¿Qué más?
ayunando. ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se Poniendo la cambia? cabeza correcta, Moviendo tesoros. Exacto, no, poniendo la cabeza a las cosas, poniendo la cabeza correcta a las cosas, pues. Pero claro, yo le estoy diciendo que usted no tiene que confesar, usted no le estoy diciendo que no lleva a cabo procesos, no. Lo que le estoy diciendo del tratamiento completo y no se quede. Y no se quiere, no se quede sacando la parte del cáncer que le va a producir más cáncer. Ahí tiene sentido. Claro. Entonces, ¿por qué la Biblia le llama el primer día la cabeza? La cabeza. ¿Por qué le llama el primer día del primer mes la cabeza del año? ¿Por qué le llama? Porque es donde se pone todo el orden. ¿Sabe por qué le llama? Porque le muestra todo el desorden. ¿Sí? Le muestra todas las negaciones que han sido confesiones y todas las confesiones que se han hecho. Entonces, y con eso dice, uy, perdón, le fallé a mi papá, le fallé a el pastor, uy, hice las cosas a mi manera, uy, le fallé a medio mundo. Pero Dios, ¿qué le dice? ¿Para qué le muestra el desorden? Para que antes de ser cabeza, ¿qué haga? ¿Qué tiene que hacer antes de ser cabeza? Ordenar. No. Alinearse. Antes de ser cabeza, reconocer la cabeza, ir a la cabeza y ser cabeza. Otra vez. ¿Para qué le muestra la cabeza a Cristo? ¿Para qué le muestra la cabeza del año de Dios? ¿Para qué le muestra la cabeza? Antes, ¿para qué? Para que veamos cuál es la cabeza correcta. Para que veamos, todavía no podemos ver porque dice es cabeza. Todavía no vemos. ¿Para qué le muestra antes? Para que veamos todo lo que no ha sido cabeza. Y todo lo que no ha sido cabeza, ¿qué es? Es cruz. ¿Sí? Para que veamos todo eso. Pero para que también antes de cabeza ya veamos y nos acerquemos a la verdadera cabeza. Esa es la parte. Nos acerquemos. ¿Sí? Porque yo le pregunto, ¿usted con la cruz puede acercarse a la cabeza? Seguimos con el pasaje de Lucas. Vamos al pasaje de Lucas. No, con esa cruz que no. Con esa cruz se puede acercar a la cabeza. Imposible. ¿Se puede acercar a Cristo? No. No se puede. No se puede acercar. ¿Se puede acercar a usted mismo? Tampoco. No. ¿Se puede acercar a sus papás? No, Marquito. No. ¿A quién se puede acercar con esa cruz? Al mismo demonio. ¿A quién se acerca con esa cruz? Es que yo le quiero a dar los que niegan. A los que no, es que mire, yo no quiero que vea con términos así grandes de los que hemos visto, sino reales de su vida. ¿A quiénes se acerca? Jimena, usted me dijo a quiénes. A los que niegan, ya. Dígame, ¿a quiénes se acercan? Póngale nombre a esas situaciones. ¿A quiénes se acerca? Con esa cruz, ¿a quiénes se acerca? A los que sacrificios, a los que se acerca, mire, se acerca a los sacrificios, o sea, va como oveja de matadero. ¿A quién se acerca? Se acerca a los problemas. ¿A quién se acerca? Al hundimiento. Se acerca a la rebeldía. ¿A quién se acerca? Se acerca al hundimiento. ¿A quién se acerca? ¿A quién se acerca?
Carmita, ¿a quién se acerca? Si va con esa cruz, ¿a quién se acerca? Lina, si va con esa cruz, ¿a quién se está acercando? Si va con esa cruz, ¿a quién se está acercando, Lina? Puedo pedirle perdón. Es que estoy con un pequeño problema en la casa y no le puse mucha atención. ¿Me puede perdonar? Ay, ¿qué es? Pues, perdónese usted, porque usted se está acercando. Pero como dice, tuve un pequeño problema. Esa es la respuesta. Se acerca a los problemas en lugar de acercarse a la solución. Entonces no tiene que pedirme perdón a mí, tiene que tiene que perdonarse usted mismo antes de acercarse a mí, porque el rato que usted se acerca con esa cruz a mí, ¿qué me está pidiendo? Sí, le entiendo. Lo que pasa es que estoy con unas personas aquí en la casa, por eso No, es no, no, que no, puedo prestar atención. yo estoy hablando, lo que quiero que yo estoy hablando de forma general. Pero si ve, esos son ejemplos reales. Si usted se acerca a una cruz, con una cruz, si usted se acerca con una cruz a un problema, el problema le va a crucificar. Si usted se acerca con una cruz a sus hijos le van a sacrificar. Si usted se acerca con una cruz ante Cristo, Cristo va a permanecer fiel. ¿Pero qué le va a decir? ¿Pero qué le va a decir Cristo Jesús? ¿Qué le va a decir? Porque Cristo permanece fiel. ¿Qué le va a decir? Porque soy fiel. Yo no voy a cargar tu cruz. Porque yo ya cargué la cruz. Yo ya cargué tu cruz en el Calvario. Ya te perdoné tus pecados. Pero te perdoné y te cargué la cruz de pecados antes, durante y después. ¿Para qué? Para que levantes cabeza. Estoy equivocado, estoy exagerando. No. Entonces, entonces, si se acerca con esa cruz, ¿dónde está ya se han, entonces, con qué cruz usted se acerca? ¿Con qué le gustaría acercarse usted a Cristo Jesús? ¿Con qué cruz? ¿Con qué cruz le gustaría acercarse? Con la vid verdadera. Entonces, ¿con qué vino le gustaría acercarse? Con un vino nuevo. Un vino nuevo. ¿Mm? Entonces, ese momento que se acerca con un vino nuevo, ¿qué está diciendo? Ay, cuánto te amo, Jesús. ¿O qué está diciendo? Puse en orden, soy cabeza y Dios me ayuda siempre a ser cabeza. Y en lugar de esperar que otras cabezas pongan cabeza, yo pongo cabeza también y me uno a los que ponen cabeza. Entonces, si ve, antes de la cruz, ¿qué se necesita? Reconocer. Ver todo lo que no fue cabeza. Reconocer que nos hunde. Amén. Se necesita derecha, izquierda. Porque la cruz es maldición. Y por eso ahí se crucificaron. Con los 10 hijos, ¿quiénes se crucificaron? Entonces, el día que predicamos, el día de Purim, ¿quiénes se crucificaron? ¿Quiénes se crucificaron ahí? Todos los que no eran cabeza. ¿Y quién fue cabeza ahí? El único que fue cabeza. O bueno, no el único, sino hay algunos ahí pero ¿quién fue cabeza ahí? En el libro de Esther. Mardoqueo. Mardoqueo, sí, de cierta forma, sí. Sí. Esther. Yo le pregunto, Esther. ¿Quién? Los 400 que estaban en su... No, hubo un grupo que no mató y fue cabeza, pero no me acuerdo cuál era. Nombres. Entonces, ¿quién estaba en ese grupo? Esdras. Esdras construiría el templo. Pues. Nehemías reconstruiría el templo.
¿Quién estaba ahí? Dos personajes importantes. Elías. No, 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 no. Ya se fue. El espíritu de Elías, claro, claro que sí. Ahí, en ese número de personas que dice el Sergio, estaban dos, estaban todos ellos representados en dos. ¿Por qué? Porque estaba Zacarías. ¿Zacarías qué significa? Zacarías significa varón y hembra, porque Zacarías significa memorial, y memorial es varón y hembra. Y estaba otro, Ageo. Ageo significa qué? No significa fiesta. Ageo tiene que ver con ceñimiento. Entonces, ¿quiénes estaban ahí? Los que nuevamente querían ser cabeza. ¿A través de qué? De ceñirse. ¿Y a través de qué? De volver a ser varón y hembra. Y eso es, obviamente eso es ceñirse. Y eso, obviamente eso es quitarse esos mantos. Obviamente eso es volver volver al ser correcto. ¿Sí? Entonces seguimos Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Para qué es la cruz antes del día de cabeza? Ya estamos, ¿no? ¿Para qué es durante el día de cabeza? ¿Para qué es durante el día de cabeza? Para que todo lo que atrás quedó sepultado, ¿qué tiene que hacer nuevamente? Uy, festejar, es inicio de año, uy. Hagamos qué hagamos, qué hacemos qué hacemos normalmente en los finales de años y en el principio del año. 3, 2, 1. ¡Viva! Oramos, bendecimos. ¿Qué? Para que nuevamente ¿qué? Levante Se cabeza. ponga por cabeza. ¿Ah? Se ponga por cabeza. Ya puso, Lina, ya puede, ya está con nosotros. Sí, ya se fueron. Uy, bueno. ¿Para qué es? ¿Para qué es el primer día? ¿Para qué es el primer día? ¿Para qué es el día de ser cabeza? ¿Para qué? ¿Para qué? Chusa, parece que no ha Para estado. mirar todo lo que tenemos que reordenar para el nuevo año. Parece que no ha estado en la casa del Dabá. Y yo le aseguro que el 100% de personas que están aquí han estado en la casa del Dabá. ¿Para qué es el primer día? Para ordenar. Para ordenar. Martita, Mía. buenas noches. Buenas noches. Katia, dígame. Para levantar cabeza. Para pararse en el umbral. Amén, amén, amén. Katia, dígales a todos. Para pararse en el umbral. ¿Y quiénes gracias, ¿y quiénes se paran en el umbral? Los hijos. Amén. Por eso, amén. Entonces, por eso, el primer día de la semana, el primer día del año está escrito en Ezequiel y lo hemos venido haciendo todos los años, pero ahora con una connotación de cabeza más hermosa, como lo dice, entendiendo el antes y durante y después. ¿Por qué? Cristo Jesús, ¿dónde murió? ¿Dónde murió Cristo Jesús? Afuera de Jerusalén. Afuera de Jerusalén. Y al morir afuera de Jerusalén, les mostró en dónde estaban todos, los curiosos y todos los que sacaron, todos, ¿dónde estaban? Adentro. ¿Adentro? ¿Dónde? ¿Dónde? Por eso, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Fuera de lugar. Gracias. Todos los que debían ser cabezas les mostró Cristo Jesús que estaban fuera de lugar. Y entonces, el primer infiel, como decíamos ahí, por eso esa cruz bendita,
Esa cruz bendita, ¿qué hay que hacerle? Hay que enterrarla. Ahí es. ¿Por qué es bendita? Porque nunca más tiene que levantarse. Amén. ¿Y cuándo no se levanta? Cuando yo transformo y transformaré todas las bendiciones, no por corte, no por renunciamiento, no por rechazo, sino ¿por qué? Por cambiar esas maldiciones en bendición y decir, esta es la bendición, no de lo que renuncié, sino de la cabeza que soy, de lo que levanté. Y eso en mis hijos, y eso en mi casa, y eso en mi vida. Es decir, completé el proceso. Rechacé, renuncié, bueno, sí, corté como a usted le guste. Pero el momento que hizo todo eso, le exhibió nada más. Pero cuando usted cambió y como dice usted, levantó la cabeza y levantó al árbol de la vida y levantó la vida y levantó la vida verdadera, ahí, el momento que levantó todo eso, ¿quién se levantó? Cristo. ¿Para qué? Para que usted diga, así estoy yo, así estamos nosotros. Y nuestras infidelidades. Pero gracias, Katia, ¿sí? Al umbral. Entonces, en la Pascua, ¿a dónde les mandó a los que obedecían? Marcela, ¿a dónde les mandó? Al umbral. Pero ellos, ¿a qué umbral se fueron? Al de Egipto. Pero bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, ahora sí la parte logística. ¿Alguna pregunta? ¿Dónde vamos a celebrar la Pascua? 1. ¿Cuándo? ¿Qué día? A nuestro calendario. Ah, buena pregunta. Buena pregunta. Entonces, esto no es por... Claro. Entonces, la pregunta, la cuestión es para llegar a eso, primero tenemos que mirar nuestras cruces y déjeme ver a dónde le quiero llevar. Para eso tenemos que preguntarle a Cristo, cuando celebró la Pascua y de ahí volver también el orden hacia toda, hacia la cabeza. Así que nosotros lo vamos a celebrar en ese sentido. A reconocer cabeza, a ver, primero, a este domingo, y este Shabbat, primero vamos ya un poco con David y con Moisés tenemos que hacerlo. Para ver. ¿Cuándo? Buena pregunta, Jimena, pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer aquí en este pasaje. Así lo vamos a hacer. A ver, tenemos este Shabbat y este es el último Shabbat. Así vamos a ir viendo, Jimena. Puede usted averiguarlo, pero me gustaría más hacer el seguimiento que decíamos, el seguimiento reordenado para mirar las cabezas que tienen que caer y las cosas que tienen que caer. Pero tranquilamente usted. A ver, diga. Pero lo que me gustaría hacer más bien. Lo que me gustaría hacer con Sergio, Sergio, gracias por darme la idea. Voy contigo después. Mire, Sergio me dice, estamos en el 19. Yo le digo al Sergio, o mejor yo le digo a toda la congregación, tenemos un Shabbat. ¿Por qué no le doy la fecha a Jimena?
Porque es mejor nosotros, estamos descuadrados, ¿sí? Y tenemos que cuadrarnos con ese día. Y tenemos, como hemos visto, reconocer cabeza, no en función de un calendario, sino más bien en función de un Shabbat. Entonces, le digo, tenemos este Shabbat, el último Shabbat, y de ahí, el próximo Shabbat, ya es un Shabbat, ya es un Shabbat de cabeza, ya más o menos ya es un Shabbat importante, así. Y de ahí tenemos el siguiente Shabbat, que también es importante, y de ahí tenemos el Shabbat de la Pascua. O sea, lo vamos a contar a través de Shabbat, porque la Pascua en esta vez va relacionado, va muy de la mano de los Shabbats. ¿De acuerdo? Ahora, eso, ¿por qué le hago así uno? Porque eso no le va a afectar ¿cómo se llama? A la Semana Santa. Porque la Semana Santa va a ser una semana después. Es decir, ahí tranquilamente puede reorganizarse también sus tiempos, las vacaciones humanas y todas esas cosas. No le digo porque usted vaya a tomar vacaciones, no, sino porque le digo que no nos va a interferir esa situación. Entonces, ¿qué nos va y eso nos facilita para nosotros tomar la posición a través de los Shabbats? ¿Sí? Ahora sí, Claro, sí. porque a mí lo que yo le preguntaba es ¿cuándo cae el 14 del primer mes, del Claro. mes de abril? Entonces, todo Marquitos, se cuenta a través de la Pascua, porque la Pascua es la que, le dio el desorden anterior, pero Cristo le dio el orden anterior, incluso a través de eso. Sergio, dime. es que eso estaba viendo, Marquito. O sea, ahorita ya estamos miércoles. Y de Ya. ahí sí queda un Shabbat más porque cae 29 y el viernes cae 22. O sea, sí queda un Shabbat más, según yo. Pero ese Shabbat, o sea, este Shabbat. ese Ya, Shabbat por ya eso, conecta por con eso. el Pero domingo, con que eso ya es primero. pero te contesto la pregunta que me hiciste al principio, Sergio. Porque al principio me dijiste, no sé en dónde estoy. Si estoy en miércoles o si estoy en martes. Entonces, eso es un problema, no es problema de calendario, es un problema de aprender a reordenarnos. ¿De acuerdo? Y sí, claro que te va a tocar ir al calendario, pero más importante es reordenarte en la tarde en la tarde y en el día. Y eso es por cuestión de hora, no. Eso es por cuestión de cabeza, reordenarse es por cuestión de cabeza. Y de ahí se sujetan los calendarios y todo lo demás. Porque para mí fácilmente te diría, Sergio, ya estamos en miércoles. Pero no, estar en miércoles no te ordena nada. Pero el momento que te digo, Sergio, estamos reordenándonos para mirar cabeza. Entonces ya no vas a mirar el miércoles, sino vas a mirar que tú no te estás viendo como cabeza. Y con eso, ese va a ser un problema porque no vas a poder mirar cabeza en el primer día de cabeza. Y después las cruces, otra vez. ¿Por qué nos tomamos todo este tiempo? No es por cuestión de fechas, de horas, de calendarios, no es por qué. Es por quiénes somos nosotros. Y no es por el primer día del mes, sino porque nosotros somos cabeza. Entonces, y porque Cristo es cabeza. Entonces, Cristo Jesús, ¿qué hizo? ¿Realineó el calendario? No. Él dijo, yo soy cabeza aquí, al decir el primer mes del primer día será cabeza del año. Dijo, yo soy cabeza ahí. Eso es lo que dijo. Entonces, ahí por eso eso me compete a mí. No es que Cristo Jesús jugó, movió los planetas y dijo, como están tan desordenados, ahora les voy a mover para que desde ahora empiecen justo ahora. No, él siempre ha sido cabeza. Él no podía reordenarse las cosas porque él nunca ha sido infiel. ¿Me explico? Sí. Sí, muchas gracias. Entonces, Sí. ya, Sergio, ahí estamos claros. ¿Por qué? Porque en el día nosotros no somos cabezas por lo que alzamos ver al cielo, sino somos cabezas porque tenemos que mantener, porque somos hijos, porque tenemos que cambiar esas maldiciones, porque tenemos que enfrentar días, porque tenemos que cambiar días, porque no sabemos los días, lo único que sabemos que es el día del Señor, pero nuestro aporte tiene que ser en función de creativa, no en algo, en una función de que qué va a suceder, sino por el contrario, de una función de que yo voy a tomar posición, yo le voy a hacer que ese día, que Dios está haciendo que ese día se suceda para que yo lo haga también suceder. No lo que yo quiero, no estoy diciendo, ay, yo voy a hacer que las cosas salgan todo bien, no.
Yo voy a poner el orden de las maldiciones que me vengan, las voy a transformar en bendiciones, porque Dios está haciendo eso en mí. Amén. 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 Gracias. Así que este Shabbat vamos a ver a la luz de este versículo, con esto. Es hasta acá donde quiero llegar. Aquí es donde se transforman las cosas. Déjenme ver. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 11:1. La primera frase. Eso es lo que quiero. Solo la primera frase. Y de ahí pasa todo. Segunda de Samuel 4, perdón, Pastor Marquito. 11. Vamos con David. Ahí viene el problema. Entonces. A la vuelta del año. Ya. Exactamente. Exactamente. ¿Qué le dice esa frase, Erika? ¿Qué le dice esa frase? De Samuel 11:1. O sea, al reordenamiento del año. ¿No? Al empezar, al completar. A mí me hace como que volvió a los años de siempre. Exactamente. Ahí eso no tiene cabeza. Ahí le falta cabeza. Entonces. Porque ahí viola. Entonces, por ahí entonces ya entendemos toda esta cuestión. No fue una cuestión de tiempo, sino es una cuestión de cabezas. O sea, esto sería como un círculo vicioso esto. Exactamente, Erika. Entonces este año, a ese año es un círculo vicioso. O este año no, o algo pasó, exactamente. Es un círculo vicioso. Exactamente. Estos pasajes todos son conocidos, pero pero si lo tomamos en función de la cabeza, vemos que aquí falta cabeza. ¿Y a qué afectó el faltar cabeza? A todo. Así que no queremos nosotros eso. No queremos las vueltas del año. Nosotros queremos ser cabeza, reconocer cabeza, afirmar cabeza, negar confesar cabeza, negar falsas cabezas y crucificar y enterrar falsas afirmaciones y falsas negaciones. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No? Pues vamos a orar. Justamente vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por tus días que hemos negado, por nuestros días que nos hemos negado, pero sobre todas las cruces, por todas las cruces, no solamente de este mes, sino de todos los años, en las que hemos crucificado sacrificios vanos o las que hemos llevado. Eso es más, porque en lugar de llevar visitación, hemos llevado sacrificios. En lugar de llevar visitación y acercamiento, hemos llevado cruces. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, este Shabbat, el último que nos das, pues llevemos nuestras cruces y llevemos las cruces que nosotros hemos atraído a nuestras vidas para por fin dejarlas en donde pertenecen,
y no llevar cruces y no dejar que nos traigan cruces a nosotros para no terminar crucificando lo que no se debe crucificar. Nunca, nunca nos van a crucificar, nunca más. Pero en cambio nosotros somos tus hijos y la fidelidad es la nuestra, de no llevar esas cruces ni dejar que nos impongan esas cruces. En el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos a este último Shabbat. Así que yo te pido que nos reveles como casa del Dabar todas las cruces que tenemos que llevarlas, que tenemos que ensordecerlas, cambiarlas, pero todo para que toda la fuerza de la vid verdadera vuelva a que ese vino podamos ser esos pámpanos con esas oraciones, que podamos levantar la casa personal nuestra, el santuario que tú nos has concedido, pero sobre todo la verdadera Jerusalén que está en nuestra vida y que está en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, Amén.